Hola chiquillos y chiquillas, estoy de vuelta con, con un tema escabroso para alimentar las reflexiones sobre el arte y la cultura en mi canal. No lo puedo evitar puesto que es un tema ahorita que está muy calientico, que tiene relación con los derrumbes de las estatuas y sobre todo con el derrumbe de ciertos personajes históricos, um, de las estatuas, por supuesto, de ciertos personajes históricos, en el que incluyen fundamentalmente, siendo este mes aún octubre, eh, y siendo el 12 de octubre el Día de la Raza, el que se celebran la conquista o el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, como quiera que se le diga. Cualquiera de ellas ha funcionado y ha sido también procesos de reflexión histórica, y sobre todo quiero decir el derrumbe de la estatua de Christopher Columbus, o sea, Cristóbal Colón. Recientemente, creo que para el 10 de octubre, leía yo en algunos artículos periodísticos, se había quitado del famoso, espectacular, precioso y emblemático Paseo de la Reforma en la Ciudad de México la estatua también emblemática, histórica, de Cristóbal Colón. Y se había retirado a decir de la Secretaría de Cultura Federal, de la Secretaría de Cultura Federal mexicana, por supuesto, por razones de restauración. Sin embargo, habían o existen o existían rumores también sobre la posible vandalización que se iba a hacer a la estatua el día 12, ¿no? O sea, entonces sí que pareciese como una no casualidad. Um, Ahora, todos los puntos de vista alrededor del asunto, que rondan sobre todo, por ejemplo, en México, alrededor de un asunto em, tan, tan a discutir por parte de las posturas que se tengan, que no solamente pueden ser posturas de tipo histórica, sino también posturas de tipo ideológica, y también puede ser una mezcla de muchísimas otras posibles posturas sobre el por qué se tendría que a estas alturas de la vida pensar en que, como bien expresa las nuevas generaciones, cambiar los símbolos que nos representan o simbolizar de otras múltiples formas el entorno cotidiano, en este caso el entorno urbano, um, siendo aquellas figuras representaciones o significados históricos no congruentes con la realidad actual o con la forma en la cual el mundo se desarrolla o evoluciona a nivel del pensamiento, um, y que deberían por tanto ser reemplazadas. ¿Pero reemplazadas por quiénes? Yo quisiera que todos esta gente que expresa esto, que muchos van a la escuela, de hecho, y van a la universidad, yo quisiera que me dijesen, ¿reemplazadas por quiénes? ¿Cuáles son los nuevos símbolos? ¿Qué tendría que estar ahí en vez de Colón, por ejemplo? ¿A quién le vamos a dar el título nobiliario de estar allí? ¿O deberíamos de pensar en que ya esta iconografía, este sistema de simbólico en el cual nos empezamos a expresar desde los griegos, estamos hablando del siglo IV, del 6 antes de Cristo, hasta el siglo XIX que seguimos, y el siglo XX y el siglo XXI además, pero fundamentalmente los griegos y fundamentalmente el neoclásico y fundamentalmente el siglo XIX, que resimboliza la historia y que coloca ahí a los integrantes de cómo la historia se interpreta y cómo la historia nos ha acompañado. ¿Cómo hacemos para poner ahí sobre eso qué? ¿O vamos a sencillamente eliminar eso de la faz de la tierra? Cuando, cuando yo quiero que eso se responda es porque se expresa una pregunta, o
se afirma algo y se coloca sobre la mesa un tema a discutir, pero también una hipótesis, ¿no? Sobre que eso ya no debe de estar ahí y que eso tiene que ser reemplazado. Y cuando la gente dice, por ejemplo, que todo lo que puede representar la figura, una figura histórica, una representación histórica sobre la memoria, entonces contradice precisamente el ejercicio de la memoria histórica que todo pueblo debería de conservar, porque eso es la forma en la cual también, tratando de ayudar a contestar la pregunta que nadie contesta, eh, la forma en la cual podemos responder el por qué somos lo que somos y el por qué pensamos como pensamos y el cómo por qué tenemos la opinión que tenemos, digamos, sobre eso que está ahí. Ahora, pensar que la estatua de Colón es ofensiva ¿desde qué punto de vista? Es ofensiva desde el punto de vista, por ejemplo, en este caso que el presidente López Obrador se insiste en que tanto el Vaticano como el gobierno español, fundamentalmente la monarquía, vamos a hacer énfasis en eso, fundamentalmente el Vaticano y la monarquía española ejerciera como un documento histórico de darle, o sea, ofrecer más bien disculpas a los pueblos originarios mexicanos uh, por, estos procesos invasivos a los que fueron sometidos por lo que Obrador menciona como la espada, ¿no? Como la espada, como el escudo con el que fueron arremetidos los pueblos mesoamericanos. Este ejercicio que solicita Obrador, que ya es como un ejercicio obsesivo, que no pasa por la razón para nada, sino por un estilo personal, que advierte además una posible connotación de neurosis, ¿no? No sé si históricamente pueda servir algo como eso a los pueblos originarios mexicanos, siendo que esto no restaura absolutamente ningún proceso de dignidad. A mí me parece que el pueblo mexicano ha restaurado su dignidad independientemente de las estatuas en el Paseo de la Reforma, de las estatuas afuera de las escuelas, independientemente de las imágenes con las que han tenido que convivir, independientemente de los procesos transculturales a los que han tenido que estar sometidos y que, por cierto, también procesos, insisto, también de aculturación, sí, y procesos de desculturación también a los que han tenido que estar sometidos y todos los procesos en los cuales todavía están sometidos y que son los de los que se debería de preocupar el gobierno mexicano sobre el peso que está sobre el pueblo original o los pueblos originarios, como se les suelen llamar, muchas de sus necesidades básicas, ¿no? Están realmente sometidas a un escarnio y a una disolución de su propia identidad. Ahora, en algunos casos también posiblemente pudiéramos hablar de lo contrario. También los pueblos originarios han tenido una defensa de su autonomía que ha sucumbido también a la Constitución mexicana y que se la ha pasado por el arco del triunfo, ¿sí? Es decir, que aquí todo el mundo carga con un poquito de culpa. ¿De qué sirve el derrumbe de las estatuas? Pues para mí no sirve de absolutamente nada. Porque incluso Auschwitz está ahí como un monumento, como un patrimonio. Porque la UNESCO dice una cosa muy clara, y quiero que se la graben muy bien, para aquellos que están enardecidos por una cosa o por la otra, enardecidos porque derrumbaron la estatua de Colón y todos los posibles argumentos para ello. Y los enardecidos porque se coloque otras estatuas o porque sencillamente les importa más el vandalismo que el significado de las cosas.
Los pueblos son también memoria iconográfica. Y en esa memoria iconográfica está precisamente lo que no puede volver a ocurrir. La UNESCO se encarga de que los patrimonios de la humanidad, tanto tangibles como intangibles, queden ahí en la memoria de este mundo, de las cosas que los seres humanos hemos hecho y de las cosas que los seres humanos no tenemos por qué volver a repetir, ¿sí? Sirva la imagen de Colón en todo caso para decirnos que este pobre genovés, que ahora también reclaman que es catalán, y digo este pobre genovés puesto que no tenía ninguna intención de matar a nadie, tenía, me parece que toda intención de ganar dinero, y esa era su intención. ¿Por qué? Porque en el siglo XV, señoras y señores, en el siglo XV, en el siglo XVI, usted con dinero podía ganarse un apellido. En Europa, los apellidos se compraban con dinero. Había surgido en el Renacimiento, en el siglo XV, siglo XVI, ¿sí? Había surgido la burguesía. Y la burguesía era aquella que poseía el control sobre el comercio y que tenía dinero y que podía incluso comprarse un escudo familiar, que ya venían arrastrando, por cierto, desde el medioevo y que podían entonces entrar dentro de cierto estatus, ¿sí? Y Colón fue parte de esa vorágine histórica, la vorágine histórica sobre los procesos de obtención de riqueza, de la búsqueda de la misma, ¿sí? Y de un prestigio que le permitiera colocar su existencia en el mejor lugar posible, porque no venía de ningún lugar de burgueses, ni venía de ningún sitio de dinero. Ahora, esas cosas que son parte de la cotidianidad y que después lo colocan en un momento histórico y que lo colocan siendo un símbolo del descubrimiento o del avasallamiento de los pueblos originarios, lo ponen en una circunstancia que bien valdría la pena, independientemente de que esté en México y que algunos alegan, y lo pongo entre paréntesis, que no debería de estar porque él no descubrió México. ¿Sí? Bueno, quiero decirles que no, sí no descubrió México, pero por eso entonces México no puede tener estatuas de otros. Por ejemplo, no puede tener estatuas de José Martí, porque José Martí no era mexicano. Y en Cuba no podemos tener de Benito Juárez porque Benito Juárez no era cubano. Esos son argumentos fuera de toda, o sea, no hay lógica ahí. No hay argumento para acabar pronto. No existe la forma en la cual nadie pueda defender ni la puesta de otra estatua, ni el quitar ninguna. ¿Sí? No existe absolutamente nadie que pueda decir que una estatua es mejor que la otra o que la figura emblemática de alguien no es frente a otra también. ¿Sí? Porque hay figuras que tienen que estar ahí para que nos recuerden las cosas. Hay figuras que están ahí, ese es el sentido de la iconografía, de esta iconografía histórica. Ese es el sentido simbólico y es el sentido cultural fundamentalmente que se basa en la memoria de la humanidad. ¿Sí? Lo que signifique Colón para unos lo significará para otros o no, significará de otra manera para otros y así sucesivamente. Al final de cuentas, los mexicanos, donde me incluyo porque lo soy, los mexicanos somos producto de todos esos procesos que son también de índole histórico. Comprendan que incluso es como evitar estudiar historia contemporánea en la UNAM. No vamos a estudiar historia contemporánea porque resulta que me tengo que encontrar con el payaso de Salinas de Gortari en el proceso, o con el idiota de Vicente Fox, o con el energúmeno de ¿cómo se llama? El borrachito Cedillo. Y todos los demás que han venido arrastrando durante los últimos años en los que hemos crecido con la indignante y con lo indigno de los procesos gubernamentales en los que México ha estado sometido a la barbarie. ¿Sí? Sí, verdad, sí, es cierto, hubo barbarie cuando llegó Hernán Cortés, sí, también
Hubo barbarie durante todo el proceso político bueno, yo en el año 92 que estaba Salinas de Gortari en el poder, la barbarie con el peso mexicano, la barbarie con el petróleo mexicano, la barbarie con todo lo que va pasado con la industria mexicana. ¿Es barbarie? ¿Acaso eso no es un avasallamiento sobre nuestras tristes tierras de América? Pero hay que estudiar eso para que no se nos olvide. ¿Por qué tumban a Colón? ¿Sí? ¿Por qué quieren poner otro por Colón? ¿Quién van a poner por Colón? ¿Sí? Vamos entonces a tumbar ¿qué? Vamos a tumbar edificios que construyó Porfirio Díaz. Porque están fundamentados en la idea de lo afrancesado en México. Por encima, por cierto, de los pueblos originarios, que no les interesaba para nada. Absolutamente nada la estética francesa. Para nada. ¿Sí? En fin. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Ahora que tumben otra cosita por ahí. Chao.